Yo he dado muchas charlas sobre cómo salir de la pobreza. Y entre las cosas que explico es por qué el impuesto progresivo a la renta causa pobreza. Porque en el mercado, en la sociedad, la gente trabaja para producir lo que desea, ya sea directamente o base de intercambio. Y la cantidad de su producción depende de su productividad, de cuánto puede producir en el tiempo dado, o con la cantidad de tierra disponible, o con algún recurso disponible. La productividad, que no es producción. Mucha gente dice productividad creyendo que está diciendo producción en una forma más elegante. No, son dos cosas muy distintas. La productividad es con relación a los recursos que se van a utilizar. Bueno, lo que cualquiera va a producir depende de su productividad. Porque eso es lo que alguien le va a pagar a él por trabajar. Si una persona produce 6 panes, pues si en el mercado los 6 panes valen tanto, solo va a tener esa cantidad, pero si tiene el doble de productividad, va a tener un ingreso el doble de eso. Entonces, en última instancia, la productividad de las personas es lo que va a determinar su ingreso, porque primero su ingreso es en especie. Si está cortando tablas, pues el número de tablas que cortó. Si está haciendo trabajo en la oficina, la cantidad de trabajo que aportó. Es decir, el ingreso es la producción de la persona según es valorizada por los quienes la están comprando libremente, el esfuerzo o los bienes. Entonces, la única manera de aumentar ese ingreso es aumentando la productividad. Y la forma más espectacular de aumentar la productividad es con capital. La función social del capital, también nos dice Mises, es aumentar la productividad del trabajo. Aquí, una persona que está con un asadón moviendo tierra, ¿cuánto le podemos pagar? Digamos, en Guatemala, digamos, $5 diarios. Más o menos. No se va a ir de la finca. Bueno, pero entonces invertimos $40,000 y sentamos al señor aquí. ¿Y cuánto le podemos pagar? 10 veces más. 50 por día. Aquí nos cuesta, si mueve 1 metro, nos cuesta $5 el metro. Y aquí pues va a mover 100 metros. Dividido entre 50 nos cuesta $2 el metro. Esto también nos explica un fenómeno, que es que los salarios solamente pueden subir cuando baja el costo de mano de obra por unidad. Porque eso es lo que le permite, este costo bajó de 5 a 2. Hay 3 de diferencia. Esa diferencia se reparte entre el que compró el tractor y el tractorista. El capital es lo que aumenta la productividad y no necesariamente la maquinaria tiene que ser del trabajador. ¿El trabajador qué le importa? Si va a aumentar su productividad y eso justifica que se le pague más, pues invierte en la máquina el patrono, porque yo quiero invertir en comprar una casa o en comprar otro carro y no me voy a poner a invertir en el tractor o en la finca, porque no tengo los recursos. Y entonces no importa. La herramienta que aumenta la productividad, el propietario, pues el dinero que gastó no lo puede usar para divertirse, pero sí puede usar para divertirse el rendimiento del trabajo con
aumentado por el capital. Entonces, poner un impuesto sobre la renta tiene el siguiente efecto. Este tractor se compró con dinero que no necesitaba el dueño para vivir satisfactoriamente, porque tenía ingresos superiores a la mayoría. Eso lo vuelve capitalista. Compra el tractor. Pero el más beneficiado es este. Ahora, ¿con qué dinero, con esos ingresos que decía que eran mayores que el promedio? Esos son los que precisamente se le ponen los impuestos sobre la renta. Y mientras más eficiente y más productiva es la persona, mayor tasa le ponen a un impuesto. Ahora, supongamos que el impuesto sobre la renta disminuye el abastecimiento de capital. Esto no existe, porque se fue en impuestos. Sigue ganando esto. La única manera de sacar a los pobres de la pobreza es ofreciéndoles mejor oportunidad. Ahora, no se les ofrece mejor oportunidad porque uno quiera beneficiar a la sociedad. Se le ofrece mejor oportunidad porque uno quiere ganar más. Ahora, si ganar más se vuelve pecado social y se le ponen impuestos para financiar, para redistribuir a la gente que no produjo ese dinero, pues entonces el más perjudicado no va a ser el que sufrió el impuesto, porque esa tasa es progresiva, pero va aumentando a medida que el ingreso sube. Si le quitan lo de arriba, pues todavía tiene todo lo demás. Pero sufrió el que no vio su ingreso duplicado o triplicado por falta de capital. Si ustedes... Y el capital, desde luego, desplaza gente, porque este señor, aquí sentado, pues desplazó a 50 laborantes con pala. Pero esa es una manera de verlo. La otra manera de verlo es, liberó a 50 gentes para que hicieran otras cosas que la sociedad también quiere. Y que no era posible ponerlos a hacer eso, porque era más importante lo que estaban haciendo con la tierra. Así fue como se industrializó el mundo. Cuando empezaron las fábricas, necesitaban trabajadores, las industrias. Necesitaban trabajadores. Pues, ¿dónde los iban a encontrar? Pues en el campo, pues era casi toda la gente estaba en el campo. Entonces fueron a ofrecer más salario para sacarlos del campo. Cualquier inversionista tiene que ofrecerle al futuro trabajador una oportunidad mejor que la que tiene, porque si no se queda donde está. Entonces fueron a ofrecer mejores oportunidades a los que estaban en el campo, para las fábricas. Aquí, por ejemplo, en las maquilas. Mi tía me dijo, eso de las maquilas es un desastre, porque le ofrecieron mejor salario a la muchacha y yo perdí a la cocinera. Pero de repente se fue la maquila y me dijo, qué bueno, ya se fue porque ya la cocinera regresó. Pero eso quiere decir que el que pone una fábrica, una industria, la única manera de conseguir personas es ofreciéndoles una mejor oportunidad. Cada industria que se forma necesita mucho capital. Porque, por ejemplo, ese tractorcito, digamos que vale $40,000. Quiere decir que la plaza de este señor, darle empleo, costó $40,000. Hay que ver cuánto cuesta poner una empresa y según el número de trabajadores que emplea, para saber cuánto cuesta un empleo. Porque los políticos dicen, vamos a crear empleo. Pero, y la gente lo cree. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, quiero poner una carpintería, me va a costar $200,000 y voy a emplear 20 personas. Bueno, 200,000 dividido entre 20 son 10,000. 10,000 por persona, eso me costó ponerla. En la empresa petrolera cuesta más o menos $1 millón por cada plaza de trabajo que se crea. Y en las industrias muy sofisticadas es muy alto la cantidad de dinero que se invierte por cada plaza que se crea. Ahora, la única fuente de ese dinero es las utilidades de las personas. Entonces, si se pone impuesto a los altos ingresos, lo que se está logrando es mermar la inversión de capital. Porque ese impuesto no se le quita a los lujos, ni al nivel de vida del que lo pagó. Eso lo paga a sacrificio de sus inversiones. Las personas que empiezan a ganar más y más y se vuelven ricas,
Y lo que hacen es, van aumentando su nivel de vida, van comprando mejor carro, mejor casa, etcétera, etcétera. Y después empiezan a ahorrar y a invertir. Y si ponen el impuesto sobre la renta, no van a creer que la esposa le va a dejar que reduzca su nivel de vida. Y le dice, invertí menos allá, pero ahorita aquí yo ya me acostumbraste a este nivel de vida. Así que se paga a sacrificio de los ahorros y las inversiones. Y el impuesto sobre la renta es un impuesto a esas inversiones que son más susceptibles de ser invertidas. Y mientras más susceptibles son de ser invertidas, mayor es el impuesto. En otras palabras, el impuesto sobre la renta es de lo más empobrecedor que hay. Y para un país pobre es estúpido tener un impuesto sobre la renta. Es diseñado para quedarse pobres. Y por la única razón que lo tienen la mayoría de países en la América es porque los Estados Unidos les dijo que lo tenían que poner. Y a mí me consta, porque aquí estaba yo entre estos panes cuando vino esa insistencia, que venía de El Salvador también. Así es que yo no digo que esa gente es mala, que están buscando cómo empobrecer al mundo. Lo que pasa es que son los ignorantes. No tuvieron la fortuna de sentarse aquí a aprender. Pero vean ustedes las implicaciones de esto. Todos estamos preocupados de la pobreza. Por eso me interesé yo en la economía. Porque yo decía, y aquí tanta gente descalza y no hay fábricas de zapatos. ¿Qué pasa? Y entonces fui a ver al ministro de Economía y Trabajo. Es muy interesante esto. Que era Alfonso Bauer Páez, el comunista. En tiempo de Arévalo. En los años 50. Y como había sido mi profesor, le tenía tanta confianza, y aún. Y como él es comunista, pues hay que hablarle de voz camarada, no de señor ministro. Entonces, le dije, mira, con esa ley de trabajo que pusieron, no va a aumentar los salarios, como podrían aumentar según la productividad de ellos, etc. Y porque hay una ley aquí, y la hay en casi todos los países de América, todos los países que le hacen caso a la OIT, porque en Estados Unidos no le hace caso y no hay esa ley. Pero aquí, si uno despide a un trabajador, le tiene que pagar un sueldo por mes según los años que haya trabajado y según el último salario. Entonces eso hace cautivos a los trabajadores de la empresa, porque el empresario sabe que no se va a ir voluntariamente, porque él tiene que hacer el pago solo si el despido es injustificado. Entonces, tiene que ser despedido. Y todos los despidos dicen que son injustificados, pero tiene que pagar cuando el despido es injustificado. Entonces, una persona que tiene conciencia no se va a portar mal para que lo despidan. Y entonces tampoco se va voluntariamente, porque sabe que pierde todo ese cuchubal que ganaría si es despedido. Y la tentación de portarte mal es muy grande, porque dice, si me porto mal, gano todo ese dinero, me puedo ir a otro lado a trabajar. En total que lo platicamos con el ministro y me dice, bueno, ¿y vos qué sugerís? Yo le dije, mira, como ya no se puede quitar, hagámoslo universal, que no importe la causa de despido. Y entonces se convierte de hecho en un salario diferido. Y me dijo, no, eso acabaría con la lucha de clases. Una persona congruente. Después fue a vivir a Cuba.